Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de curiosidades y noticias que os dejarán con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en uno de los fichajes más comentados y esperados del panorama audiovisual actual, la transformación de Can Yaman para dar vida al legendario Sandokan. Y creedme, las últimas informaciones que han salido a la luz sobre su preparación son algo que sinceramente nos ha volado la cabeza. Si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis a ese botón rojo de suscribirse y activéis la campanita para que no os perdáis ni un solo detalle de lo que se cuece por aquí, porque lo que viene hoy es oro puro. Desde que se hizo oficial el anuncio de que Can Yaman se pondría en la piel del icónico Sandokan, la expectación ha sido, por decirlo suavemente, desbordante. Hemos sido testigos de innumerables imágenes promocionales, de un torrente de rumores, de declaraciones que generaban aún más preguntas, y cada vez que pensábamos que teníamos el panorama completo, ¡zas!, aparecía una nueva sorpresa que redefinía nuestra percepción. Pero este último giro argumental, este detalle crucial que vamos a desgranar hoy, cambia radicalmente la perspectiva que teníamos sobre su proceso de preparación para este papel tan exigente. Estamos hablando de una transformación que, os lo aseguro, va mucho más allá de lo puramente físico, aunque, por supuesto, este último es un componente innegablemente importante y ya de por sí espectacular en el caso de Yaman. Ya sabéis, cuando pensamos en Can Yaman, nuestra mente suele evocar esa figura imponente, ese físico esculpido y trabajado que ya nos dejó con la mandíbula en el suelo en anteriores producciones. Posee una presencia escénica que impone, un carisma que trasciende la pantalla. Pero Sandokan, mis amigos, es un personaje de otra liga. Sandokan no es un héroe genérico, es una leyenda nacida de la pluma prodigiosa de Emilio Salgari, un pirata intrépido, de un carisma arrollador y sobre todo, un líder carismático que inspira lealtad y temor a partes iguales. No se trata simplemente de poseer una musculatura envidiable, se trata de encarnar un espíritu, una fuerza vital inquebrantable que debe emanar de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada. Y ahí es precisamente donde reside el meollo de la cuestión, el verdadero porqué de este cambio tan profundo y sorprendente que estamos analizando. Lo que se ha rumoreado con insistencia y que ahora parece confirmarse de manera fehaciente, es que Can Yaman no se ha limitado a someterse a un riguroso entrenamiento físico, algo que sinceramente ya dábamos por sentado y esperábamos. No, mis queridos seguidores. Su inmersión ha sido mucho más profunda, abarcando un estudio exhaustivo del personaje, de su contexto histórico, cultural y hasta antropológico. Y aquí es donde viene la bomba, lo que realmente os va a dejar sin palabras, para meterse de verdad y con una autenticidad palpable en la piel de Sandokan, no solo ha trabajado intensamente su cuerpo, sino que se ha sumergido de lleno en el arte de la equitación, y no de cualquier manera. Estamos hablando de aprender a cabalgar no como un jinete cualquiera, sino como alguien que domina a su montura con una maestría innata, como un guerrero curtido en 1000 batallas a caballo, sintiendo la conexión profunda entre hombre y animal. Y por si fuera poco, según las últimas informaciones que han trascendido, ha estado practicando esgrima de manera intensiva, no solo para dominar la técnica básica, sino buscando una autenticidad en los movimientos que le permita recrear los duelos de capa y espada con la fiereza, la elegancia y la precisión que un personaje de la talla de Sandokan merece. Pensadlo un momento. No es lo mismo empuñar una espada para una escena de acción genérica, donde la coreografía es el principal actor, que saber cómo blandirla con la destreza y la sabiduría de un capitán pirata del siglo XIX, enfrentándose a enemigos en alta mar, con el viento azotando la cubierta y el fragor de la batalla resonando en sus oídos. Y la equitación, madre mía, la equitación. Imaginad las escenas de acción a caballo, la adrenalina fluyendo, la intensidad del momento, la conexión casi simbiótica entre el hombre y el animal en plena huida o en un asalto. Can Yaman no solo quiere interpretar a Sandokan, él quiere sentir lo que Sandokan sentiría, vivir sus experiencias como si fueran propias. Pero el cambio radical no se detiene aquí, ni mucho menos. Porque la verdadera sorpresa, la explicación que os va a hacer replantearos todo lo que sabíais sobre este proyecto, tiene que ver con el alma del personaje. Se ha comentado, y ahora cobra una fuerza inusitada, que Can Yaman ha estado estudiando no solo las novelas originales de Salgari, sino también la historia profunda y compleja de la Malasia del siglo XIX, su rica cultura, sus ancestrales tradiciones, sus códigos sociales. Y esto, amigos míos, es absolutamente crucial para comprender la esencia de Sandokan. Sandokan no es un pirata genérico, un arquetipo al uso.
Él es el tigre de Malasia, un príncipe malayo que lucha con una furia indomable contra la opresión colonial británica. Su ira, su coraje, su inquebrantable sentido de la justicia, su lealtad a su pueblo, todo está intrínsecamente enraizado en su tierra natal, en su lucha por la libertad y en el orgullo de su herencia. Entonces, ¿es lo que nos sorprende tanto de esta revelación sobre su preparación? Pues que en un mundo donde muchas producciones priorizan el espectáculo visual y la presencia física por encima de todo, Kanyaman parece estar apostando firmemente por una profundidad interpretativa que, os aseguro, va a sorprender a propios y extraños. No se conforma con ser la cara bonita y el cuerpo escultural que ya conocemos y admiramos. Quiere darle a Sandokan una voz auténtica, una mirada penetrante, una presencia escénica que esté sólidamente anclada en la realidad del personaje, en su contexto histórico y cultural. Las últimas declaraciones que hemos tenido la fortuna de leer, y que han causado un auténtico revuelo en los círculos de la industria y entre los fans, apuntan a que el actor ha pasado meses inmerso en este meticuloso proceso de estudio y práctica intensiva. Se habla de un compromiso total, de un sacrificio personal de una magnitud considerable para poder estar a la altura de un personaje tan legendario y querido. No ha sido, ni mucho menos, un simple ejercicio de aprenderse los diálogos y ponerse un traje de época. Ha sido una inmersión completa, casi una metamorfosis profunda y deliberada. Y es precisamente aquí, en esta entrega total, donde reside la verdadera magia, ¿verdad? Cuando un actor se entrega de esta manera, cuando trasciende la superficie y se adentra en las profundidades del personaje, es cuando logramos una conexión genuina y duradera. No estamos hablando solo de músculos, que ya de por sí son impresionantes y un activo importante, sino de la capacidad de transmitir esa compleja y fascinante mezcla de fiereza indómita, nobleza innata y un romanticismo latente que define la esencia de Sandokan. Imaginad las escenas de lucha. No serán coreografías robóticas y predecibles. Serán duelos cargados de tensión palpable, donde la adrenalina y la emoción se sentirán en el aire. Imaginad las escenas a caballo. No serán meros paseos escénicos, serán fugas épicas, persecuciones salvajes que pondrán los pelos de punta. Y todo esto, todo este despliegue de acción y habilidad, estará impregnado de la profunda carga emocional que un personaje de la envergadura de Sandokan lleva consigo, sus motivaciones, sus dilemas, sus pasiones. Se dice que la producción se está cuidando hasta el más mínimo detalle. Los escenarios se están recreando con una fidelidad histórica asombrosa, el vestuario es de una exquisitez impecable, y la ambientación histórica busca una inmersión total del espectador. Y Kanyaman, según todos los indicios, está a la altura de estas exigencias extraordinarias. Su preparación no ha sido improvisada, no ha sido un añadido de última hora. Ha sido un proceso metódico, profundo, exhaustivo y sobre todo, apasionado. Lo más interesante de todo este asunto es cómo este enfoque tan detallado y comprometido de Kanyaman está, sin duda, cambiando la percepción que tenemos de su papel. Ya no se le ve simplemente como el actor que interpreta a Sandokan, sino como alguien que está intentando revivirlo, que está luchando por traerlo de vuelta a la vida con una autenticidad nunca antes vista. Una versión del personaje que nos haga sentir que estamos ante la encarnación definitiva. Es una apuesta arriesgada, sin lugar a dudas, pero que si se ejecuta con maestría, podría marcar un antes y un después en la forma en que concebimos la interpretación de personajes épicos y legendarios. Y es que, seamos sinceros, la figura de Sandokan ha tenido diversas encarnaciones a lo largo de los años, cada una con su propio encanto y peculiaridades. Cada actor le ha aportado su toque personal, su interpretación única. Pero lo que Kanyaman parece estar buscando, y lo que estas noticias sugieren con fuerza, es una conexión más visceral, una empatía total con el personaje y con el mundo que lo rodea, una fusión completa. El hecho de que haya estado aprendiendo esgrima y equitación a un nivel tan avanzado, casi profesional, nos dice mucho sobre su nivel de compromiso y su dedicación. No se trata de simular la acción, de aparentar. Se trata de sentirla, de que su cuerpo responda de forma natural y fluida a los desafíos y a la intensidad de las situaciones que Sandokan enfrentaba en su época. Es la diferencia entre actuar y vivir el personaje. Además, este interés genuino y profundo por la cultura malaya, por sus raíces y su historia, añade una capa de complejidad y riqueza que hasta ahora, quizás había estado ausente en otras interpretaciones. Sandokan no es un personaje de fantasía pura, ajeno a la realidad. Tiene raíces profundas, una historia. Y a que lo define. Y si Kanyaman logra transmitir esa riqueza cultural,
esa conexión inquebrantable con su tierra, entonces estaremos ante una interpretación que podría ser, sin lugar a dudas, realmente memorable y trascendente. Este cambio radical, esta explicación tan detallada y apasionada de su preparación, nos revela a un actor que no se conforma con lo fácil, que no se limita a cumplir con las expectativas. Un actor que busca la excelencia en cada uno de sus proyectos, que está dispuesto a salir de su zona de confort, a esforzarse al máximo para dar vida a un mito, a una leyenda. Y eso, mis queridos seguidores, es algo verdaderamente digno de admiración y aplauso. Estamos ante una producción que promete ser espectacular, no solo en lo visual, sino también en lo narrativo y en la profundidad de sus personajes. Y con un protagonista que se ha entregado en cuerpo y alma a su papel, la expectativa, la emoción y la anticipación no hacen más que aumentar. ¿Veremos a un Sandokan diferente? Sin duda alguna. Un Sandokan más feroz, más humano, más cercano, más real. Un Sandokan que nos atrape desde el primer momento y no nos suelte hasta el final. Espero sinceramente que esta información os haya resultado tan fascinante y reveladora como a mí me ha parecido investigarla y prepararla. El mundo del cine y la televisión está siempre lleno de sorpresas, y a veces, los cambios más impactantes y significativos provienen de la dedicación, la pasión y el esfuerzo incansable de los artistas. En resumen, el cambio de Kanyaman para Sandokan no es solo una transformación física impresionante, algo que ya dábamos por hecho. Es una inmersión profunda y total en el personaje, en su historia, en su cultura y en su mundo. El aprendizaje de esgrima y equitación a un nivel profesional, junto con un estudio exhaustivo y detallado de la Malasia del siglo XIX, demuestran un compromiso sin precedentes. Una entrega absoluta para dar vida a este legendario pirata con una autenticidad que promete ser revolucionaria. La última explicación de su preparación nos revela a un actor que va mucho más allá de lo superficial, buscando una autenticidad que promete ser sorprendente, impactante y, sobre todo, inolvidable. Muchísimas gracias a todos por haberos quedado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí prepararlo y compartirlo con vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que este enfoque tan detallado y apasionado de Kanyaman será la clave para un Sandokan realmente inolvidable? ¿Qué esperáis vosotros de esta nueva interpretación del mítico pirata? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros, debatir con vosotros y aprender de vuestras perspectivas. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si habéis disfrutado de este contenido, si os ha parecido interesante y os ha mantenido enganchados hasta el último segundo, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos vuestros amigos, familiares y compañeros que también sean fans de este tipo de noticias, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis. No os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, queridos seguidores.